He titulado esta palabra en esta mañana, cuando la fe abre techos y Jesús abre corazones. La palabra nos dice que Jesús está en Capernaum, llegó nuevamente a Capernaum y se corre la voz de que Jesús está en casa. Y las multitudes llegan a donde está Jesús y se aglomeran a tal punto que ya no cabían en aquel lugar. Y mientras esto sucedía, Jesús aprovechaba y dice que él predicaba la palabra. Esto es importante en esta mañana. Es importante resaltar que Jesús predicaba la palabra de Dios. Es decir, Jesús, quien era la palabra viva, quien era la palabra que se había encarnado, predicaba y enseñaba la palabra de Dios. En todo su ministerio, Jesús nunca se salió del marco de la palabra de Dios. Siempre se remitía a la palabra. Incluso cuando Satanás lo tienta, Jesús reprende a Satanás por la palabra de Dios. Esa palabra que salía de la boca de Jesús era una palabra clara, pristina, una palabra de autoridad, palabra de Dios. Y entienda esto, porque no era una mezcla de tradiciones o interpretaciones religiosas como las que tenían los religiosos de su época. No era una mezcla que resultaba en una carga para aquellos que escuchaban la palabra. De hecho, Jesús le decía a los religiosos de su tiempo que ellos habían invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. Es decir, habían puesto su tradición por encima de la palabra. Le habían dado más validez, más fuerza a su interpretación tradicional, a sus dogmas, a sus creencias, que a la esencia de la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, amados hermanos, es donde la Escritura deja de convertirse o deja de ser palabra de Dios para convertirse en palabra de hombres. Porque muchas veces cogemos esta Escritura y empezamos a añadirle nuestras tradiciones, empezamos a añadirle nuestras ideas, empezamos a añadirle nuestras propias justificaciones y prejuicios. Amén. Y la diluimos de tal manera que esa palabra poderosa de Dios, amén, pierde su efectividad, pierde su poder. No porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque la hemos sustituido por palabra de hombre. Pero Jesús predicaba, ¿qué predicaba Jesús? La palabra de Dios. Y entienda esto. Hay quienes dicen que Jesús vino a reinterpretar la ley o a reinterpretar las Escrituras. Pero no era que Jesús reinterpretara las Escrituras como muchos piensan. Era que Jesús le daba el sentido y el espíritu que siempre habían tenido, pero que se había perdido por causa de la tradición y la religiosidad. Por eso es que Jesús decía: oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Es como decir, la tradición de ustedes, los dogmas de ustedes dicen esto, pero yo les digo, amén, lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Y sabes qué, amados hermanos, cuando realmente hablamos la Escritura sin añadirle, sin quitarle, sin mezclarla, entonces verdaderamente es palabra de Dios y no palabra de hombre. Corremos el riesgo de robarle la efectividad a la palabra de Dios cuando nos desviamos, cuando Cristo no es el centro. Por eso en esta mañana es significativo cómo empieza el escritor diciendo que Jesús, que es la palabra viva,
hablaba la palabra de Dios. Tenemos que volver, amados, a la palabra de Dios. Esa palabra que Jesús dijo que es espíritu y vida. Esa palabra que Jesús dijo, da testimonio de mí. Y cuando hagamos esto, cuando lo entendamos, vamos a empezar a ver que la palabra de Dios, amén, va a dar resultado. Vamos a ver que la palabra de Dios va a empezar a prosperar y a hacer aquello para lo cual ha sido enviada. Pero si convertimos la palabra de Dios en palabra de hombre, no va a ser una palabra viva y eficaz. Así que estaban allí las multitudes amontonadas, aglutinadas, escuchando la palabra de Jesús. Y en medio de esa experiencia maravillosa de escuchar a Jesús, aparecen 4 hombres. La Biblia dice que entonces llegaron 4 hombres con un paralítico, es decir, traían a este paralítico en una camilla, venían cargándole. Estaba esta campaña evangelística, aquellos que saben, ¿verdad? Está ese avivamiento de Jesús. Allí Jesús en el centro. Estos hombres escuchan que Jesús está en la casa y deciden hacer algo por su amigo que está necesitado, su amigo que está paralítico, su amigo que no puede valerse por sí solo. Además está decir que estos 4 hombres que no se menciona su nombre son anónimos, valoraban a ese amigo. Y recalco esto, eran anónimos. La Biblia no dice sus nombres. Pero tuvieron la visión y tuvieron la fe para llevar a su amigo a donde estaba Jesús. Y en la acción de estos hombres hay algo muy importante que yo puedo ver en esta mañana. Yo puedo ver en la acción de estos 4 hombres la función de la iglesia. Es decir, tomar a los necesitados, tomar a los que están imposibilitados de acercarse a Dios y traerlos a Jesús. Porque esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es traer las almas a Jesús. Conectarlas, acercarlas a Dios. Y tal vez humanamente no tenemos mucho que ofrecer, como en una ocasión dijeron Juan y Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Tenemos algo que ofrecer, algo que el mundo no puede ofrecer, con todo y sus riquezas, con todo y su gloria, con todo y su reconocimiento. Aleluya. Tenemos al crucificado, al resucitado, al Hijo de Dios, al que transforma, al que cambia, al que salva. Y la iglesia debe ser como estos 4 hombres. Buscar, tomar al necesitado y traerlo a Jesús. Una iglesia que tiene fe actuará en favor del necesitado. Una iglesia que tiene fe, su prioridad es la necesidad espiritual de las almas. Por eso estos hombres traen al paralítico a Jesús. Y sabes que te tengo noticias. Al lado tuyo hay un paralítico. Al lado tuyo hay un amigo paralítico que necesita a Jesús. No te hablo de una parálisis física.
Te hablo de una parálisis, de una necesidad espiritual. Al lado tuyo en tu trabajo hay un paralítico que necesita a Jesús. Al lado tuyo, allí al lado de tu casa, tu vecino, hay un paralítico que necesita a Jesús. Y tú tienes que tener la visión y la fe, amén, para presentarle a Jesús, para atraerlo a Jesús. Y el Señor va a hacer la obra. Cuando llegan estos hombres con la intención de presentar, de traer al paralítico a Jesús, se encuentran con un pequeño inconveniente. Una gran multitud. Era difícil llegar hasta donde estaba Jesús. La Biblia dice que como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud. Mira, amados, a veces la fe es atrevida. La fe vence los obstáculos. Dice que como no pudieron acercarse a Jesús, traspasar aquella muralla de personas, quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús e hicieron una abertura. Y en una operación espiritual, en una operación de fe, bajan a aquel hombre por el techo a la presencia de Jesús. Fíjate que se encontraron con un obstáculo. Ellos querían llegar a donde estaba Jesús, pero esto no los desanimó. Entonces tenemos que entender en esta mañana que la fe se sobrepone a todo obstáculo, a toda dificultad. De hecho, la fe de estos hombres no solo se manifestó en haber traído al paralítico a Jesús, sino en vencer los aparentes obstáculos que se presentaban. ¿Se recuerdan Zaqueo? Zaqueo era un hombre que quería ver a Jesús, pero tenía una limitación. Era bajo de estatura. Pero por cuanto quería ver a Jesús, dice que se trepó en un árbol para ver a Jesús. Pero no era que él quería ver a Jesús, era que ya Jesús lo estaba viendo con anterioridad y lo conocía. ¡Qué maravilloso! ¡Aleluya! Ellos vencieron el obstáculo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados, cuando tú quieres, tú vences el obstáculo. Cuando tú quieres, no hay excusas. Amén. Cuando tú quieres llegar a la casa del Señor, amén, no hay excusas. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios y quieres servir, no hay excusas. Cuando sucede esto, todo el mundo está viendo atónito lo que está sucediendo. Y el mismo Jesús se maravilla y dice, al ver la fe de ellos. ¿De qué fe habla? De la fe de los 4 hombres. Fíjese que no está hablando de la fe del paralítico. En ningún momento se menciona la fe del paralítico. Esto nos enseña. Porque a veces le decimos a la persona, no, tú tienes que tener fe. Pero Dios puede obrar también a través de tu fe. ¿Y sabes qué me viene a la mente? Que aquí para los padres, mira, aunque tu hijo o tu hija no tenga fe o no crea, solo basta con que uno en la familia crea. ¿Por qué tú crees que Pablo le dijo a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de ti y tu casa? Es decir, hace falta uno que crea. Y aquí en ningún momento menciona la fe del paralítico, en todo momento menciona la fe de los 4 amigos. Así que tu fe obrando eficazmente puede mucho.
Jesús vio la fe de ellos. Amados, la fe es el terreno donde Dios obra. La fe, dice la Biblia, que agrada a Dios. Es decir, a Dios le agrada la fe. Esa es la fe para hablarle a alguien de Jesús o sencillamente invitarlo a la iglesia. A veces no tienes que hacer mucho, amados. Ay, yo no tengo llamado de evangelista. Ay, yo no tengo llamado a esto. Pero te puedes convertir en un evangelista invitando a alguien a la iglesia. Amén. Decirle, mira, yo tengo algo especial para ti. Dios tiene algo especial para ti. Yo no te puedo tal vez ayudar en esa situación, pero conozco a alguien que te puede ayudar. Amén. En el nombre de Jesús. Así que en esta mañana el Señor nos está de alguna manera retando como iglesia para que compartas a Jesús. Amén. Para que invites a alguien. Aleluya. Si acepta o no acepta, pues eso es problema de la persona. Pero hay un llamado para que tú compartas a Jesús. Para que venzas los obstáculos. Hay un mundo que está paralítico, hay un mundo que está muriendo. Hay un mundo que necesita a Jesús, hay un mundo que hay que presentarle a Jesús de la manera que sea. Cuando Jesús ve la fe de ellos, Jesús da una respuesta. Jesús da una palabra. Mira cómo le dice el paralítico. Le está hablando un paralítico, pero la palabra que le da tal vez no es lo que esperaban. Hijo, tus pecados quedan perdonados. A veces las personas piensan que su verdadero problema es o físico, una enfermedad, o económico, o de otra índole terrenal. Y sí es cierto que hay problemas que nos ocupan, que nos preocupan en este mundo en que vivimos. Es cierto. Pero con todo Jesús dijo que de nada le vale al ser humano tener todo lo que pueda tener en el mundo y al final que su alma se pierda. Es decir, aquí en la tierra hay unas cosas que tienen cierta importancia. Pero sabes que hay unas cosas que tienen importancia eterna. Hay unas cosas que tienen importancia espiritual. De hecho, hay unas cosas que son de vida o muerte. Porque hay necesidades terrenales, pero hay necesidades de carácter eterno. Y cuando el alma está en juego, tenemos que pensar entonces qué realmente tiene valor en la vida. ¿Qué es lo que realmente es importante? Por eso la respuesta de Jesús es tremenda. Porque antes de dirigirse a su necesidad física, el hombre estaba paralítico y Jesús, amén, ya no solamente él hablaba la palabra, sino que él sanaba, él hacía milagros. Y obviamente los amigos entiendo que lo traen para que Jesús haga un milagro en él. Pero antes de atender esa necesidad física, él atiende su necesidad espiritual. Entonces en esta mañana debemos entender que la raíz espiritual de todos los problemas del ser humano no tiene que ver, amén, con las cosas terrenales, no tiene que ver con un gobierno bueno o malo, sino que tiene que ver, amén, con su naturaleza caída, tiene que ver con estar alejado de Dios, tiene que ver con el pecado que nos aleja de Dios. Esa condición, amén, que no nos permite disfrutar del amor de Dios, que no nos permite disfrutar de todo lo que Dios nos ha otorgado en Cristo. Porque Dios quiere bendecir al ser humano. Dios quiere darle al ser humano todo lo bueno de él.
Por eso quiere salvarlo. Pero nuestra condición pecaminosa muchas veces nos mantiene alejados de Dios. Y cada vez que se te predica la palabra, cada vez que recibes un mensaje del Señor, es un acercamiento de Dios a tu vida para decirte: yo te amo, yo te estoy buscando. Y a veces la gente no lo entiende. A veces la gente dice: ay, que mucho molestan estos predicadores. Ay, que mucho molesta este cristiano. Pero tú no sabes que es la voz de Dios que te está hablando a través de esa persona y que te está buscando. Ah, no, que venga Dios mismo y se me revele. Es que Dios se te está revelando. Aleluya. Y es triste, amados hermanos, porque en el día del juicio, aquellos que aquí en la tierra no supieron reconocer el tiempo de su venida y la visitación de Dios para su vida. Es triste porque delante de la presencia de Dios, Dios va a abrir los libros. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero le va a mostrar a las personas y le va a decir: mira, si yo te hablé, yo te busqué, yo te hablé a través de fulano de tal, yo te hablé a través de fulana de tal. ¿Te acuerdas aquel día que escuchaste aquel mensaje? ¿Te acuerdas aquel día que lloraste, que te compungiste, que sentías que yo te estaba llamando, sin embargo lo rechazaste? Tendrán que dar cuenta delante de Dios. Lo triste es que será tarde, pero hoy hay un día aceptable. Hoy hay un día aceptable. Hoy, si alguien me está escuchando, yo te digo: Jesús te está llamando. No lo postergues más, porque Él te quiere hacer bien. A veces la gente piensa en términos de que lo que tiene que dejar. Si supieran que lo que Dios te ofrece, si conocieran el don de Dios, que es mucho más de lo que tú creas perder. Hoy alguien tiene que salir corriendo a los pies de Jesús. Hoy alguien tiene que salir corriendo a los pies de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué significado podrían tener estas palabras para el paralítico? ¿Por qué simplemente no sanarlo y ya? ¿Sabes qué? Porque perdonar es cancelar una deuda. Amén. Cuando eres perdonado, no solamente eres libre o liberado de la deuda, sino también de la culpabilidad. Y sabes que un milagro puede devolverte la salud, puede hacerte funcionar, pero sabes que solo el perdón de Dios puede devolverte la paz. Solo el perdón de Dios puede sanar tu corazón. Solo el perdón de Dios puede restaurar, amén, la relación entre tú y Dios. Amén. Y Jesús sabía que este hombre, primeramente, más que nada necesitaba la sanidad espiritual, la sanidad del alma, ser perdonado. La Biblia dice: bienaventurado el hombre al cual Dios no inculpa, no adjudica culpa. Es decir, el hombre que ha sido perdonado de sus transgresiones. La Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando el ser humano experimenta el perdón de Dios, cuando el ser humano experimenta la limpieza que Dios da a través de su perdón, el hombre es libre. Aleluya. Hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Cuántas personas estarán deseando en esta mañana escuchar esa palabra? Personas que han cometido errores, personas que han cometido horrores.
inclusive creyentes que han fallado. Y Dios te dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Cuando Jesús hace esta declaración, que todo el mundo lo escuchó, enseguida surgió un dilema teológico, porque allí presente estaban los maestros de la ley, estaban los peritos de la ley, el equivalente a un teólogo de esta época. Y estaban allí sentados los maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? ¿Y sabes qué? Te voy a decir un secreto. Tenían razón. Solamente Dios puede perdonar los pecados. El problema era que no podían ver que allí el que estaba presente no era cualquier hombre. El que estaba presente allí no era solamente el Hijo del Hombre, sino que era el Hijo de Dios. Amén, era Dios el Hijo. Así que si ellos estaban bien en su declaración teológica, amén, estaban errados porque no podían ver, amén, que allí estaba el Hijo de Dios. Dice la Biblia que no pasó ni un segundo en que ellos estaban pensando y razonando esto. Dice que en ese mismo instante Jesús supo en su espíritu lo que estaban pensando. Jesús supo en su espíritu lo que estaban pensando. No se lo dijo nadie, nadie les fue con el chisme. No, Jesús supo en su espíritu. ¿Cómo Jesús supo esto en su espíritu? Usted va a decir, bueno, es que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios, pero déjame entrar un poquito más en detalle en esto. Vamos a entrar un poquito en un aspecto teológico. Es por medio del Espíritu que Jesús sabe lo que están pensando los maestros de la ley. Ese es el don de conocimiento. Sabes que la Biblia habla de los dones del Espíritu. Y hay un don de conocimiento que te permite conocer de parte de Dios o por medio del Espíritu lo que está sucediendo en una persona en el momento sin que nadie te lo haya dicho. No es porque tú seas un adivino ni nada de eso, sino que el Espíritu te revela la circunstancia específica de esa persona, amén, con un propósito. Y Jesús, por medio de este don, llega al conocimiento de lo que está pensando estas personas, porque Jesús operaba por medio del Espíritu Santo. Y escucha esto. Recuerda que aunque Jesús era Dios, cuando Él adopta nuestra humanidad, Él se ve limitado en sus atributos divinos. Por ejemplo, el Jesús preencarnado, ¿verdad? El Jesús en su eternidad con el Padre es omnipresente, ¿verdad? En esa eternidad, el Jesús en el seno del Padre era omnipresente. Es decir, podía estar en todos los lugares. Pero ¿qué sucede? Ahora Jesús se encarna, asume un cuerpo humano, por lo tanto ya no puede ser omnipresente, es decir, ni siquiera puede estar en dos lugares a la misma vez. ¿Por qué? Porque está limitado por un cuerpo humano. Amén. Así que ahora Jesús, en su cuerpo humano, es limitado en sus atributos divinos. Y cuando Él viene a cumplir su misión aquí en la tierra,
La Biblia dice que Él participó de carne y sangre. Amén. Él asumió nuestra humanidad. Pero había una pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia es que Jesús operó por medio del Espíritu Santo. Esa pequeña diferencia, amén, es que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para cumplir su misión. Eso significa que todas las obras que Jesús hizo, los milagros, las sanidades, cuando recibía ese conocimiento de lo que había en los corazones de los seres humanos, amén, era por medio del Espíritu Santo que lo había ungido. La Biblia dice en Hechos capítulo 10, verso 18, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en una ocasión él lee el rollo del libro y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer la obra de Dios. Y en otra ocasión, y perdona que en esto me tome un poquito de tiempo, él dice en Mateo 12, 28, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Quiere decir que Jesús, siendo un ser humano como nosotros, Él operó y cumplió la misión del Padre por medio del Espíritu Santo. Amén. Fue el Espíritu Santo el que lo dirigió, el que lo capacitó. Fue el poder del Espíritu Santo el que se manifestó a través de Cristo. Es decir, dependió en todo momento del Espíritu de Dios. ¿Me entiende lo que te estoy diciendo en esta mañana? ¿Y por qué traigo esto, verdad, a colación? Porque esta manera de operar Jesús por medio del Espíritu Santo, por medio de la unción del Espíritu Santo, anticipaba lo que sería el ministerio del Espíritu Santo o del Espíritu en el nuevo pacto por medio de la iglesia. La iglesia, amados hermanos, no puede cumplir su ministerio efectivamente aquí en la tierra si no es mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Me entiende lo que te estoy diciendo en esta mañana? El Espíritu Santo es la persona que viene a ser morada a nosotros cuando creemos en Cristo. Ese consolador que comienza una obra de gracia para transformarnos a la imagen del Hijo, para santificarnos y para prepararnos para el día de la redención. Es decir, hay una obra en proceso del Espíritu Santo en tu vida ahora mismo. Entiéndelo. Pero de la misma manera, en esta mañana te tengo que decir, y es algo que no podemos descuidar, es que también el Espíritu Santo es el que da poder espiritual a la iglesia para cumplir el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que si bien es cierto que hay una obra en proceso del Espíritu Santo en tu vida, las 24 horas al día, no es menos cierto, aleluya, que hay un poder, amén, que nos da el Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que la iglesia, amén, tiene a disposición un poder maravilloso para no cumplir, amén, el mandato del Señor por su propia capacidad o su propia fuerza, sino a través del Espíritu Santo, como Jesús mismo lo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Así que tú y yo como iglesia, a través del Espíritu Santo, nos constituimos en la extensión de Cristo o en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para manifestar su poder, para manifestar su plenitud, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, aleluya, para predicar la palabra y que las vidas se conviertan.
Por eso es que la iglesia no es un club social. Por eso es que la iglesia no es una institución. La iglesia es un cuerpo lleno del poder del Espíritu Santo. Y si no entendemos esto, vamos a fracasar en nuestra función. Vamos a fracasar en nuestra misión. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas obrando, pero de la realidad del Espíritu Santo en la iglesia obrando a través de ella. Y cuando entendemos esto, podemos traer los paralíticos a la casa del Señor para que reciban de parte de Dios. ¿Entiendes ahora lo que te estoy diciendo? Porque Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Pero ahora la iglesia ha sido ungida por el Espíritu Santo de Dios. Para proclamar las buenas nuevas. Para sanar a los enfermos. Para salvar a las almas. Amén. El Espíritu Santo nos da poder. Y hablamos de poder, no estamos hablando, amén, de emociones superficiales o excesos. Estamos hablando de poder para salvar a las almas. Y cuando está el Espíritu de Dios, pues mira, ahí también están los dones espirituales para asistir en la obra de la iglesia. Así que Jesús, por el Espíritu, conoce lo que hay en los corazones de estos maestros de la ley. Conoce lo que estaban pensando. Qué lindo que Dios conoce lo que estamos pensando. Amén. Aleluya. Y Jesús les dice: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levanta, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Aquí es donde se le va a romper la cabeza a los teólogos, a los maestros. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mira, amados hermanos, cuando no tenemos revelación de Cristo, simplemente razonamos las cosas de manera superficial. Y hay personas hoy en día que se encierran en su pensamiento teológico o en sus razonamientos teológicos y limitan a Dios. Personas que creen en un Dios sobrenatural, pero niegan toda manifestación sobrenatural de Dios en la tierra. ¿Cómo es eso? Me dices que crees en Dios, pero crees en un Dios sobrenatural, pero en un Dios que se puede manifestar sobrenaturalmente aquí en la tierra a favor del ser humano. Personas que aman el conocimiento, pero no pueden resistir cuando Dios rompe sus creencias preestablecidas. Amén. Y eso le pasó a estos maestros de la ley. Jesús les dice: pero ¿qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados son perdonados? O simplemente levantarlo de esa camilla y restaurarlo. Mira, amados hermanos, hay personas que en sus razonamientos son cautivos. No, porque yo razono de esta manera. Y el filósofo tal dice esto. Y este hombre dice esto. Y yo creo esto. Y cae en un cautiverio racional. Y son estas personas que Jesús dice: oh, espérate, yo voy a hacer un milagro para que después tú me expliques y me digas.
Por eso Pablo, cuando fue a predicar allá a los Corintios, le dijo: cuando yo fui a ustedes, no fui con palabras de excelente sabiduría humana, sino fui con demostración de poder. Y si bien es cierto, yo creo, amados hermanos, que es importante la enseñanza, la sana enseñanza de la palabra, y que podamos crecer en ese conocimiento, no es menos importante, y no podemos relegar en un segundo plano la manifestación, amén, de lo que Dios, amén, puede hacer cuando Él lo quiera hacer. Amén. Y a veces Dios lo hace así. A veces Dios lo hace así. A veces es solo un milagro lo que necesita un incrédulo para poder decir: verdaderamente Dios, tú existes. Bendito sea el nombre de Jesús. Los maestros de la ley se quedaron boquiabiertos. La Biblia dice que el paralítico se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Y dice que ellos se quedaron asombrados. ¿Qué ellos? ¿No estará refiriéndose a los maestros de la ley? Se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta de una manera real, amén, no estoy hablando, amén, de las imitaciones baratas que algunas personas pretenden hacer, principalmente en este tiempo que estamos viendo. No, cuando el poder de Dios, cuando la realidad del poder de Dios se manifiesta en una vida, amados hermanos, aleluya, la incredulidad tiene que ceder, la incredulidad tiene que callarse. Jamás habíamos visto cosa igual. Y en Lucas, la versión en Lucas me gusta porque dice: hoy hemos visto maravillas. Termino en esta mañana, amados hermanos. Hoy hemos visto que cuando Jesús está en la casa, todo puede pasar. Mira, amados hermanos, donde Él es exaltado, donde su palabra se proclama con claridad y autoridad, allí se abren los techos, allí se rompen las estructuras, allí se vencen los obstáculos, allí se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Y esos 4 hombres nos enseñan que la fe verdadera no se queda mirando a la multitud. No se queda lamentando lo difícil, como a veces a nosotros nos ocurre. No se queda analizando lo imposible. Nos enseña que la fe verdadera actúa, insiste, persiste, rompe, abre, baja, trae, intercede, carga, ama. La fe verdadera no se rinde hasta poner a alguien a los pies de Jesús. Wow, el Señor nos está hablando en esta mañana, amados hermanos. Y cuando esa fe se mueve, Jesús también se mueve. Aleluya, vuelvo y lo digo. Cuando esa fe se mueve, Jesús también se mueve. Puede ser que Jesús esté esperando ver tu fe. Y tú estás esperando ver a que Jesús se mueva, pero Jesús está esperando que tu fe se mueva primero. Amados, hoy al igual que en aquella casa allá en Capernaum, Jesús sigue mirando más profundo que nuestras necesidades visibles. Él ve más allá de una camilla. Él ve más allá del dolor. Él ve más allá de la enfermedad. Más allá de la crisis. ¿Por qué? Porque Él mira el corazón. Él va a la raíz. Él mira la necesidad de tu alma. Porque el mayor milagro no era que el paralítico caminara.
El mayor milagro fue que sus pecados fueron perdonados. La camilla podía cambiar su movilidad, pero el perdón cambió su eternidad. La sanidad podía restaurar su cuerpo, pero el perdón restauró su relación con Dios. La gente celebró el milagro visible, pero el cielo celebró el milagro invisible. ¡Aleluya! Y hoy Jesús sigue teniendo esa misma autoridad. Autoridad para perdonar. Autoridad para restaurarte. Autoridad para levantarte. Autoridad para transformarte. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana es: ¿estamos dispuestos a ser como esos 4 hombres? Y aún más, escucha, iglesia, ¿estamos dispuestos a cargar? ¿Estamos dispuestos a insistir? ¿Estamos dispuestos a romper techos para traer las vidas a Jesús? ¿Estamos dispuestos a creer que Él sigue haciendo maravillas? ¿Estamos dispuestos a dejar que Él trate primero con nuestro corazón o con nuestros corazones antes que con nuestras circunstancias? Sí, porque queremos que Dios bregue con nuestras circunstancias primero. Señor, arregla esto, arregla lo otro, pero ¿qué de nuestro corazón? Vamos a permitir que Él trabaje primero con nuestro corazón y luego con nuestras circunstancias. Aleluya. Porque cuando Jesús habla, los paralíticos se levantan. Cuando Jesús ordena, las camillas se cargan. Cuando Jesús perdona, las culpas caen. Cuando Jesús entra, la casa se llena. Y cuando Jesús actúa, la gente se asombra. Necesitamos permitir que Jesús actúe más. Tenemos nosotros los hombres, las mujeres, dejar de actuar menos y permitir que Él actúe más. Amén. Y cuando Jesús es revelado, Dios es glorificado. Que hoy podamos decir como aquella multitud: jamás habíamos visto cosa igual. Y yo le digo a esta iglesia, Santuario de Adoración, León de Judá de Humacao, que esta iglesia sea una casa donde Jesús esté siempre presente. Que sea una casa donde la palabra se predique con claridad. Que sea una casa donde la fe se mueva con valentía. Donde el Espíritu Santo tenga libertad. Y donde los paralíticos encuentren perdón, vida y restauración en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie en esta mañana. Yo creo que esta es una palabra que nos desafía como iglesia, que nos desafía como creyentes. Aleluya. Estas personas dijeron: hoy hemos visto maravillas. Y ciertamente Jesús quiere hacer maravillas en su pueblo. Pero hará maravillas cuando las prioridades son las correctas. Hará maravillas cuando nuestro enfoque, amén, está en los necesitados. Hará maravillas cuando nuestra agenda sea la agenda del cielo. Hará maravillas cuando veamos la necesidad, amén, y presentemos a Jesús, amén, a aquellos que están necesitados. Hará maravillas cuando, como Jesús, prediquemos la palabra, amén, clara, precisa,
la palabra cristocéntrica, Él hará maravillas. Hará maravillas cuando le creamos a Dios. Hará maravillas cuando ya no nos subestimemos más y creamos en el poder de Dios. Amén. Así que en esta mañana esta palabra de alguna manera pone una responsabilidad en nuestras manos. Aleluya, Jesús está presente. No es que Jesús esté ausente. Es que nos corresponde a nosotros traer al paralítico a la casa de Dios, al necesitado. Y yo declaro en esta mañana que Dios te da esa gracia, que tú tienes esa unción, amén. Yo declaro en esta mañana en el nombre de Jesús que Dios te pondrá en contacto con personas necesitadas, con esa amiga, con ese compañero de trabajo, con ese vecino. Y simplemente le dirás, hay un Jesús que quiere transformarte. Hay un Jesús que quiere bendecirte. Aleluya, ven a la casa del Señor. No te estamos ofreciendo oro ni plata. Hay muchos lugares que están ofreciendo oro y plata. Hay muchos lugares que están ofreciendo mucha mercantilía, ¿verdad? Así que se dice. Hay muchos lugares que están ofreciendo muchas cosas, pero no están ofreciendo a Jesús. Aleluya. Y cuando empecemos a hacer eso, amados hermanos, vas a ver que la casa, amén, se va a llenar. Aleluya. Y no es por el mero hecho que se llene en número. Es por el hecho de que, amén, aquí se reúna un pueblo cuyo Señor y Salvador es Jesús. Un pueblo agradecido. Un pueblo alcanzado por Jesús. Amén. Y eso es lo que deseamos. Eso es lo que le pedimos al Señor. En esta mañana vamos a orar. Dile, Señor, yo quiero ser, amén, una iglesia como esos 4 hombres que dieron ese ejemplo. Ellos creían que Jesús podía hacer el milagro. Y no se desanimaron a la primera. Una multitud. Pues nos vamos para casa. Ya Jesús no puede hacer nada, no. Vamos a treparnos allá en el techo. Y si lo tenemos que abrir, lo abrimos. Y si después se lo tenemos que arreglar, amén, al dueño se lo arreglamos. Pero este hombre necesita hoy a Jesús. ¿Sabes que recientemente murió una persona aquí en la carretera 30 que fue atropellada porque estaba cruzando? Lamentablemente. Sin embargo, mi esposa, investigando un poco, esta persona estaba en rehabilitación y días antes le habían hablado de Jesús y había aceptado a Cristo. Alguien le presentó a Jesús. Alguien lo preparó para la eternidad. Amén. Lamentablemente no se pudo preservar su vida física, pero sí se pudo salvar su vida espiritual. Y ahí es donde está lo importante. Ahí es donde tú conoces la importancia. Mire, Dios sana. Dios hace cosas maravillosas. Pero Dios está en el negocio de salvar a las almas, de llevarlas a la eternidad, de restaurarlas. Señor, hemos predicado en esta mañana tu palabra, Dios. Confiando, Señor, que esta semilla, Señor, es sembrada en buenos corazones y que esta semilla, Señor,
produce, Dios. A pesar, Señor, de nuestras limitaciones humanas, yo creo que es el Espíritu Santo quien hace la obra y puede tomar de esta palabra, que es tu palabra, y hacer la obra. Si hay alguna vida, Señor, que está alejada de ti, alguna vida que no te tiene como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy dile al Señor: Señor, te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Reconozco mi necesidad espiritual. Reconozco que estoy alejado de ti. Reconozco que necesito tu perdón, que necesito urgentemente tu ayuda y tu intervención. Sálvame, perdóname y restáurame. Te recibo en mi corazón en este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, dale gracias a Dios. Amén. Porque has venido a ser parte de la familia de Dios. En esta mañana oro y declaro que como iglesia nos levantamos, amén, con fe, con confianza a cumplir nuestra labor y nuestra función. Señor, yo creo, Padre amado, que tú nos conectas con la necesidad, amén, del ser humano en el diario vivir, Señor. Y que una palabra, Señor, tú pondrás en nuestra boca para los necesitados. Y por causa de esa palabra, Padre, las vidas van a venir a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y tú seguirás haciendo milagros, tú seguirás haciendo portentos, tú seguirás haciendo maravillas, porque tú eres Dios. Gracias, Padre, por esta casa, Señor. Amén. Que sea una casa donde lleguen los necesitados. Que sea una casa donde lleguen los heridos. Que sea una casa donde lleguen los que te necesitan, los enfermos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. La gloria y la honra es tuya. Amén. Amén y amén. Sean bendecidos en esta mañana. Salimos, amén, en esta mañana con un reto. Salimos desafiados. Así que, amado, esté pendiente en el espíritu a lo que Dios te va a mover a hacer en estos días. Nos despedimos de los amigos, de los hermanos que se hayan conectado. Gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios sea contigo. Amén, amén, amén.